12. Transportado al orden de nuestra vida de relación exterior, el tema de la crisis de los valores históricos, damos con conclusiones en que pocas veces se han detenido los alegres enemigos del calumniado tradicionismo. Jamás me he atrevido a creer que la nación sea un todo sagrado e intangible. Continúo. Todo sagrado e intangible, construido detrás de nosotros por el esfuerzo de los muertos. Así estos prosigan influyendo en el devenir social. Considero a la nación como fuerza humana que viene del fondo de la historia y a la cual nosotros debemos empujar hacia el futuro. El hombre en sí, nada más que como individuo, vive en cuanto espera seguir viviendo, pero la conciencia del vivir deviene de la experiencia de haber vivido ya. Esta conciencia se agranda y se dilata cuando se refiere a la colectividad nacional. Puede decirse que el presente de los pueblos es apenas manera de puente o de calzada por donde es conducida la carga del futuro que gravita sobre nosotros como medio de representación del pasado. Río que viene de atrás, el pueblo, para su expresión fecunda en el área de una nación. Reclama símbolos que lo personalizan. Por ello, toda colectividad nacional, del mismo modo como tiene escudo y bandera que la representa, necesita signos morales que le den sentido en el orden universal de la cultura. Tales signos solo pueden formarse con los elementos que forjan la historia a través de una actividad de gloria y de dolor. Ay, ya llegó yo. Pues bien, ayer nosotros y los demás países de la América Española sufrimos durante la minoridad colonial, el ataque aleve de las potencias enemigas de la metrópoli. El corsario, como ya he dicho, insistentemente. ¿Qué pasó? ¿Que te lo guarde? Sí. Ajá. Yo guardo el celular. El corsario, como ya he dicho insistentemente, fue el instrumento eficaz de que aquellas se valieron para destruir los asientos hispánicos y para robar la riqueza labrada por los mineros españoles. Hoy, por carecer de un sentido histórico de continuidad, hemos llegado a ponderar el mérito de quienes aniquilaban las ciudades de nuestro mundo indohispánico y nos hemos hecho lerdamente a la tesis de los permanentes enemigos de España. Es decir, hemos sumado a nuestro acervo conciencial temas que van directamente contra nuestra razón original de ser como colectividad. Mientras el inglés y su descendiente en América permanecen fieles al canon histórico de donde derivan su fuerza de pueblo, nosotros, por reacción retardada contra un coloniaje que concluyó hace 140 años, adherimos alegremente a las tesis de quienes intentaron destruir los gérmenes formativos de nuestra nacionalidad. 140 años, porque hay que recordar que este libro fue escrito en 1951, pero en el 2024 ya pasamos el bicentenario de la batalla de Carabobo, hace 3 años. Juan José Churión, escritor festivo, llegó a ponderar de la manera más seria el presunto beneficio que hubiéramos, entre comillas, derivado de que Walter Raleigh ganase la posesión de Venezuela, casi como ponderar la presunta inexistencia de nuestra actual sociedad hispanoamericana y cómo gozarnos ante la idea de lo que hubiéramos podido ser si a nuestra abuela la hubiera desposado un hombre de mayor significación que nuestro modesto abuelo. En cambio, una puritana de Maryland o de Nebraska regusta todavía las diatribas antiguas contra Felipe II y acepta por buenos los elogios que favorecen a Isabel Tudor o a Oliver Cromwell. La puritana es fiel a lo suyo y con ella todos los que integran el mundo de su cultura. Nosotros, empero,
Continuamos leyendo a Forneron sin buscar a Felipe II, que ofrece la nueva crítica de los Land y los Schneider. Al aceptar la tesis disolvente que hace sufrir a nuestro pueblo de la improvisación de sistemas políticos exóticos a la hora de la independencia, rompemos con ello también la continuidad de valores que pudieron hacer de Iberoamérica una unidad capaz de resistir las influencias de potencias extrañas. Lo que el pirata no obtuvo y lo que ni la propia armada de Knowles logró hacer en su ataque desesperado contra nuestros pueblos, lo pudo la disolución crítica que, ampliando su radio, ha hecho del antiguo mundo indohispánico, pese a las cartas, conferencias y congresos americanos, o a causa de ellos mismos, un sistema de naciones desarticuladas, egoístas y recelosas las unas de las otras, y en cuyo propio interior se mueven y contradicen fuerzas políticas que, desde fuera, son animadas arteramente por quienes medran con el mantenimiento de la discordia suicida de nuestros pueblos y repúblicas. Aquí está la nota número 10. Voy a leer. Los instrumentos creados por las diversas asambleas y reuniones americanas parecieran contradecir la desarticulación a que se hace referencia en el texto. Hay en realidad un sistema americano con normas convencionales de la... Ya voy a poner el silencio. Hay en realidad un sistema americano con normas convencionales de la amplitud y consistencia del Pacto de Río de Janeiro y de la Carta de Bogotá, pero tal unión, lejos de expresar una simbiosis directa entre las naciones, se manifiesta como equilibrio mediatizado a través de la voz y los intereses de Washington. Es decir, nos hemos unido no para defender lo nuestro, como pensó Bolívar cuando convocó el Congreso de Panamá, de este originalmente fueron incluidos los Estados Unidos, sino para servir una política que muchas veces, por si no las más, contradice sentidas aspiraciones de los pueblos de abolengo hispánico, jugando en razón de la fuerza con los intereses privativos de cada americano. El Departamento de Estado ha procurado imponer una uniformidad en el pensamiento político de las naciones no bicontinentales. Esto hizo que se recibiera con profunda simpatía la actitud de México, Guatemala y Argentina en el seno de la cuarta reunión de consulta de los cancilleres americanos. De los cancilleres americanos, pues al hacer reparos al proyecto de sobrecargar con obligaciones militares de tipo internacional a los países iberoamericanos que nada tienen que hacer en el conflicto coreano, pusieron a salvo el sagrado derecho de disentir de la autorizada opinión de Washington, que asiste por gravedad de soberanía y de cultura a nuestro conjunto mundo indohispano. Porque dije eso, a nuestro convulso mundo hispanoamericano. Los niños, y cuidando a 5 varones. 2 son mis hijos y 3 son sus amigos. Cuando el ojo por un lado y el otro como un duelo. Hispanoamericano. Seguramente en el fondo de otras cancillerías americanas existió criterio igual al sustentado por los países disidentes, pero los cancilleres hicieron la vista gorda en atención a otros compromisos. Hoy se invoca como fuerza de imperio moral para animar la búsqueda de elementos que robustezcan el llamado sistema americano, la necesidad de luchar asistidamente por la defensa de la civilización cristiana de Occidente, en que tan empeñosos se exhiben los magnates norteamericanos. Sin embargo, este problema tiene múltiples y variados aspectos que sería preciso examinar y graduar muy delicadamente, y que acaso aborde en el ensayo que actualmente preparo. Se ha intentado crear una confusión entre los intereses del capitalismo internacional y los altos sagrados ideales de la civilización cristiana, amenazados por el comunismo. Ambos planos, lejos de coincidir, se contradicen, ya que la idea cristiana se distancia tanto del sistema capitalista como del ateísmo común.
Cuando los apóstoles llegaron a la Roma imperial, cuyas autoridades y sacerdotes representaban el orden de la riqueza y el poder, buscaron a las masas plebeyas que habían sido víctimas de aquellos que habían agitado a la vez el orden de clases, que pondera Juan Luis Nieves en sus causas de la decadencia de las artes. Washington aspira hoy a la capitalidad profana del mundo occidental. Tampoco coinciden, empero a la continua se oponen, los intereses privativos de Estados Unidos y los intereses de los países hispanoamericanos. El gigantón, en medio de enanitos que ríen de vez en cuando, le quitan las botas y hacen moriquetas, escribía en 1939 Enrique Bernardo Núñez, mientras Gabriela Mistral, con voz tomada del dolor de la trágica profecía, anunciaba: estamos perdiendo la América, jalón por jalón, y un día nos despertaremos a nuestra confianza perezosa. Y un día nos despertaremos de nuestra confianza perezosa, sabiendo que las palabras Chile, México y Nicaragua ya no son nombres geográficos, sino políticos. ¿Qué pasó? Pegaron un pelota. Mira, Yoyote, me pegaron un pelotazo y no pidieron disculpas. Bueno, pero pida disculpas, pues. Disculpa. Carayito viene y me pega y se va. Estamos perdiendo la América, jalón por jalón. Y un día nos despertaremos en nuestra confianza perezosa, sabiendo que las palabras Chile, México y Nicaragua ya no son sino nombres geográficos y no políticos, que señalan grados de latitud y de longitud, frutos y maderas diferenciados y de una sola colonia, no más de Nueva York. Claro que sí. Qué triste, Gabriela Mistral. Distan tanto de la coincidencia los intereses imperialistas de los Estados Unidos y los netos, altísimos y eternos ideales cristianos, que no hace mucho tiempo un alto y responsable funcionario del Foreign Service americano me habló de lo beneficioso que resultaría para una nota para la paz americana y para detener el nuevo mundo, el avance sovietizante. Lograr que los partidos comunistas criollos se desvinculen de Moscú y adquiriesen autonomía nacionalista. Es decir, a juicio de aquel, el problema de la lucha contra el comunismo no radica en el comunismo per se, sino en que pueda servir de instrumento expansivo a la política del Kremlin, que por supuesto en realidad no les interesa nada del tema que no sea ir en contra de sus propios intereses económicos y de dominación. A Estados Unidos no importaría pues que Hispanoamérica se tornase una serie de repúblicas comunistas hinduistas, siempre que le asegurasen esta la libre explotación de su riqueza. Eso es todo. Por supuesto que sí. Para ello nosotros podemos ser, no sé, convertirnos en no sé, en marcianos taoístas. Bien. Muy bien. Los cristianos que no tengan fe de barberos, allá. Porque de repente si es, como digo, como el tipo, como con los muchachos. Y uno, a ver, que le pegaron un pelotazo, que estaba al lado. Ajá. Pero claro, eso se pierde. Los cristianos que no tengan fe de barberos, con la nota, descansadera en 8 reales, según la expansión de una moneda, han de pensar de distinto modo y han de desglosar ambos problemas, para examinarlos en los respectivos planos diferenciales. Parece por ello más lógico no asociar a los fracasos del mundo capitalista y a las soluciones que ofrece la locura delusional que parece envolver a gran parte de nuestro propio mundo, el porvenir de una doctrina que, por poseer, como posee la Iglesia, la certeza de que contra ella no prevalecerán las puertas del infierno,
se siente vencedora de los tiempos. Ella sabe, con frase de Tertuliano, que será eterno su destino, así viva, destituida de amparo en la tierra peregrina. En el orden positivo tiene el cristianismo, aunque lo nieguen políticos de de las calzas del asno, fuerza sobrada para seguir empujando los bajales de la esperanza. Así pues, quienes por sentirse comprometidos a su defensa se enrolan sin examen en los cuadros circunstanciales y heterogéneos del anticomunismo de guerra, debieran pensar más en la eficacia de confiar el destino de los pueblos, no a los desiderata de la fuerza y a las manipulaciones del capitalismo internacional, sino un sistema pacífico que dé en realidad sombraje a la justicia y haga más ancho el radio de la comunidad social. Antes que matar hombres para alcanzar el equilibrio pacífico del mundo, podría dedicar Estados Unidos a la satisfacción de los desheredados alguna parte de los 60.000 millones de dólares que le cuesta anualmente el pie mundial de la guerra. Preferiblemente, preferiblemente es que aborte el monstruo, en cuya destrucción puede mañana perecer la sociedad, a seguir alimentándole para que tome más vigor. Y el monstruo es el odio que entre los desafortunados provoca la indiferencia y la avaricia de los detentadores de la riqueza. Una justa política encaminada a sembrar en la sociedad la paz de Cristo lograría lo que en parte prometen los administradores de la máquina de guerra. En Estados Unidos, cuyo bondadoso e ingenuo pueblo no es responsable, sino víctima también de las combinaciones de los políticos y los negociantes, hay quienes, ante la presencia de los hijos muertos y de los hermanos inútiles, piensan con estos mismos pensamientos y en fecha reciente un experto escribió: The United States is confronted is confronted by a powerful empire of dangerously paranoid character, whom we cannot coerce, and against whose violence we are powerless to defend ourselves. Los Estados Unidos están padeciendo el poderoso influjo de un carácter peligrosamente paranoico que no podemos dominar y contra cuya violencia nosotros somos impotentes para defendernos por nosotros. Ya terminé.